Muy buen día, chicos. Enseguida vamos a revisar lo que es un ejemplo de cómo elaborar un diagrama de flujo bajo la simbología ANSI. Esta tabla nos muestra las figuras que se pueden utilizar bajo lo que indica esa simbología y las indicaciones para cada una de ellas. El primer símbolo, si ustedes observan, es una especie de óvalo, una figura un tanto redondeada por las orillas. Esto se va a utilizar para el inicio o para el final del diagrama, ¿sí? Para cuando vayas a comenzar, utiliza esta figura y cuando sea la última indicación. Un recuadro, un rectángulo, o puede ser también cuadrado o rectángulo, pero aquí es importante los bordes rectos. Se utiliza para indicar operaciones o actividades puntuales como pesar, medir, calentar, enfriar, agitar, operaciones unitarias, operaciones puntuales. El siguiente, que es un recuadro con la parte de abajo ondulada, se utiliza para documentos. Aquí se representa algún documento que entra o que se utilice o que se genere del proceso. Se puede utilizar algunas otras figuras como para representar datos, almacenamiento de un archivo. Hay uno muy interesante que es este rombo con una decisión de sí o no. Eso se utiliza para tomar decisiones sobre, por ejemplo, si alcanzó cierto pH o tal apariencia. Si ya la tiene, ¿qué se hace? Y si no la tiene, ¿qué se realizaría? Las flechas van a indicar el flujo del diagrama, ¿sí? Aquí está una flecha en forma como de cruz, pero normalmente son flechas en línea recta, nada más hacia arriba, hacia abajo, a un lado o al otro, que indican en qué sentido van las indicaciones. Y aquí hay dos figuras conectoras, una que son un círculo, que se utiliza para conectar un diagrama dentro de la misma hoja, se da un salto dentro de la misma hoja para conectar este diagrama, o una que tiene la parte de abajo como tanto puntiaguda, y esta se utiliza para conectar un mismo diagrama pero en diferentes hojas, que llegamos al final de la página y no se ha terminado ahí, sino que continúa en la siguiente hoja, se utiliza esta simbología para representarlo. Vamos a ver un ejemplo rapidito. Si ustedes observan, aquí tenemos en este ejemplo, en la parte superior, vamos checando un poquito por esto. Ahí está. En la parte superior tenemos una figurita de inicio. La palabra inicio se puede colocar para el comienzo del diagrama. Hacia abajo tenemos una flecha y dice, por ejemplo, pesar, ¿sí? Pesar X cantidad de X sustancia. Luego una flecha, siguiente indicación, vaciar. Si ustedes se fijan, estoy colocando palabras bien concretas, bien directas. Pesar, vaciar. Aquí no se recomienda tanto estar usando como, por ejemplo, una oración completa diciendo tomar una cantidad de 10 mililitros o de 10 gramos de tal sustancia y pesarla en una balanza analítica de tal, no. Simplemente pesar cuánto, de qué sustancia y ya, ¿sí? No agregar tanto verbo o tantas palabras, sino directamente, porque acuérdense que esto está elaborado para que una persona lo pueda seguir lo más práctico posible. Entonces, primera indicación, luego viene la flecha y enseguida, si alcanzó una temperatura de 45 grados, ahí vamos a tomar una decisión en forma de rombo. Sí. ¿Qué vamos a hacer si se alcanza esa temperatura? Inocular, ¿sí? Si no se alcanza, ¿qué hacemos? Calentar. Y luego esto. Eso es un ejemplo nada más. Entonces aquí estamos tomando una decisión de esta parte. Si se alcanza, ¿qué se hace? Si no, ¿qué se hace? Después tenemos esta figurita para indicar que ya se nos acabó el espacio dentro de esta misma hoja y continuamos aquí en la parte de arriba, ¿sí? En esa parte continuaremos con el diagrama. Después indicamos hacia mezclar con X sustancia, registrar en tal documento o podremos poner un triángulo para archivar, por ejemplo. Luego mezclar con tal y al final se termina el diagrama, ¿sí? Acabamos con esa figura. No es necesario o no es obligación utilizar todas las figuras. Aquí yo lo hice para ejemplificar y para que tuvieran un poquito más de noción de cómo se utilizan algunas de ellas. Pero en realidad ustedes no van a utilizarlas todas siempre. Casi siempre utilizan los puros rectángulos, el inicio y el final, ¿sí? De vez en cuando alguna decisión, algún archivo,
alguna cosa por el estilo, pero no se obsesionen con utilizar todas las figuras. Entonces, hay que hacer sus diagramas de flujo de aquí en adelante, por favor, bajo esta simbología. Entonces, sería todo por mi parte. Estamos en contacto, espero les sirva la información para realizar sus actividades.